Muy buenas noches, estamos transmitiendo lo hacemos desde hace 15 semanas, de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar así a más profesionales de la salud. El día de hoy veremos de qué otros países se conectan, por supuesto siempre se conecta a Estados Unidos y México. Como ustedes veían en la presentación de espera, si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado o además pertenece a un colegio de profesionistas y requiere una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, podemos hacerlo con mucho gusto, sin ningún costo, como una aportación de Medical Legal Center para los profesionales de la salud. Lo único que tiene que hacer es solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, mlc@gmail.com, y con mucho gusto agendamos una sesión privada exclusivamente para su colegio médico o para su servicio o para el grupo de personas de enseñanza que requiera su institución. Esto con la finalidad de no retrasar más el tema de educación médica continua, a que todos los profesionales de la salud tienen derecho. El día de ayer fue una plática con la doctora Isabel Rojo del Colegio de Alergia e Inmunología Clínica, y su plática está grabada y pueden volver a verla las veces que consideren necesario en Facebook de Yo Soy Médico 17, en Facebook de Medical Legal Center y también en el YouTube de Medical Legal Center. Ustedes entran a YouTube, ponen Medical Legal Center y encontrarán todas las pláticas que hemos tenido completamente grabadas para que puedan repetirlas o incluso poderlas compartir con quien ustedes gusten. El día de ayer fue miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, sí, nuestra coach de contención del estrés para profesionales de la salud, publicó una cápsula para ustedes profesionales de la salud. Está en el Facebook de Medical Legal Center. Dentro de nuestro programa de esta semana, el día de mañana cerramos con el doctor Bernardo García Camino, con el tema cuidados paliativos, una propuesta. Hemos hablado del tema, pero hemos visto también todas las inconsistencias que tiene la regulación. Es una propuesta. Él es investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. También la próxima semana tenemos un cartel impresionante. Tendremos a Andrés Farías, que nos hablará de marketing digital. Él es un empresario muy joven, muy exitoso de Monterrey, y trae todo un respaldo importante para los profesionales de la salud. Les va a encantar. También está Luis García el martes. Él nos hablará del tema relacionado con emprendurismo. Él también es de Monterrey. También, por último, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero pedirles que nos ayuden a compartir esta información con más profesionales de la salud. Si le llega la invitación a través de correo electrónico o a través de WhatsApp, por favor, ayúdenos a compartirla con otros médicos para llegar precisamente a más profesionales de la salud. Hoy para mí es un gusto, privilegio, placer presentar a una IOWER, una empresaria de primera línea, contador público. Ella es Carolina Pérez de Aguinaga. Le voy a platicar un poco de ella. Ella es contador público con especialidad en impuestos, socia de un despacho internacional llamado Salgado Accountant and Taxes, con oficinas en más de 100 países, miembro del Consejo Global de Integra Internacional, coordinador regional de Latinoamérica de Integra Internacional, y actualmente preside el Comité de Innovación American Chamber of Commerce de Guadalajara. Actualmente cursa el programa de 2 del IPADE aquí en Guadalajara y tiene la presidencia de la sección de mujeres empresarias de la Cámara de Comercio en Guadalajara. Es entre muchas más actividades que me consta que lleva a cabo. Siempre es una mujer emprendedora, muy hecha para adelante. Hay siempre muchos proyectos y yo la invité, le pedí que nos ayudara a hablar de un tema que quizás no es de todos nosotros el que quisiéramos escuchar, pero es un tema hoy más importante que nunca. Hoy va a haber un tema importante económico en el país. Los profesionales de la salud tienen que saber cómo ahorrar, cómo saber tributar, para que esto no repercuta en la parte económica. Y la mejor manera de hacerlo es con el tema aspectos fiscales y contables para los profesionales de la salud. Y para eso tenemos a Carolina Pérez de Aguinaga. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Abraham. Muchísimas gracias por la invitación. Es un
honor estar en este foro y honrada nuevamente de que me hayas invitado. Ahora sí que me voy a ir directo al tema. Es un tema que, como bien lo dijiste, me encantó, no nos gusta mucho. La parte de los impuestos. Carolina, te dejo con los mejores, con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Va, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias por su asistencia a todos y todas. El tema de hoy es aspectos fiscales y contables de los profesionales de la salud, que es un tema que, por mi experiencia, a la mayoría de los doctores con los que me ha tocado convivir no es un tema que les agrade, digo, yo creo que a la gran mayoría de nosotros. Pero bueno, existen varias formas en las cuales un profesionista de la salud puede tributar. Esto es, voy a tratar de explicarlo de la forma un poco más sencilla posible, digo, porque entiendo también que es un tema un poco técnico. Entonces, tenemos 5 escenarios. Uno es por sueldos, como cualquier empleado de alguna institución o empresa, en donde prestan un servicio subordinado, reciben su nómina, esta nómina se timbra, que esto es cuando se vincula con la página del SAT. Entonces, al momento, la página del SAT sabe antes que nosotros cuánto estamos ganando. Un ingreso por asimilable a sueldos. Esto es cuando una persona, llámese profesionista de la salud o de otras ramas también, prestan sus servicios a varias empresas o es socio también de alguna empresa, pero en esta se obliga también a pagar el ISR, a retener un 3%, que es un impuesto, el STP, sobre la remuneración al personal, al trabajo personal no subordinado. Esa es la tasa en Jalisco. Alcancé a ver que había gente de otros estados, de otros lugares, entonces tendríamos que ver, en cada estado es diferente, qué tanto varía, si aplica, si no aplica, dependiendo de cada caso. Otro de las formas de tributar es un ingreso por actividad empresarial y servicios profesionales. Este es un régimen ya un poco más complejo, donde tiene mayores obligaciones fiscales, donde tiene que enterar y pagar obviamente sus impuestos de una manera mensual, así como también de una forma anual. En las otras dos que mencioné previamente, la retención del impuesto la hace el pagador, que en este caso ya sea el patrón, la empresa, y están obligados ya en lo individual de una manera anual. También está el escenario de personas morales a través de una sociedad civil. En este los impuestos se pagan cuando se dan anticipos a remanentes, y en personas morales a través de sociedades mercantiles como una sociedad civil. En esta, que diga como una asociación civil, en esta se pagan los impuestos vía la empresa, donde se hace un retiro de dividendos y la empresa paga los impuestos por la parte corporativa, y ya cuando se le paga al socio, que en este caso sería el profesional de la salud, tiene que pagar un 10% adicional sobre los dividendos, aunado a que en este escenario de persona moral se paga también el IVA. En estos escenarios de acá no están grabados a IVA. Ahora, antecedente en cuanto a la reforma fiscal. Si bien sabemos que los profesionistas de la salud estaban muy acostumbrados a no dar un recibo de honorarios, a cobrar normalmente, digo, porque siempre fue así, o al menos aquí en México, de que pagabas al doctor con efectivo, con cheque, pero no existía una costumbre de un pago, llámese por transferencia o tarjeta de débito que tuvieran la terminal en el consultorio. Entonces, bueno, con la reforma del 2014 se reforma la ley para que las personas físicas, al momento de presentar su declaración anual, puedan deducir también los gastos médicos, también hospitalarios, pero digo, si antes ya se podía, aquí ya meten una travesita de que dicen que obviamente se debe de emitir el comprobante, y la mayoría de los doctores pues como que no estaban acostumbrados, no lo querían emitir, o si lo querían emitir, otro de los requisitos era que se pagara con tarjeta de crédito, de débito, con cheque o con transferencia. Es muy raro, digo, ya ahorita se ve más que los doctores tengan una terminal punto de venta en el consultorio. Entonces,
para efectos de que la persona física los gastos médicos en su declaración anual, tenía que cumplir con estos requisitos. Sí, debía de especificar la clave, que es de 8 dígitos, del tipo de servicio médico, llámese dental o llámese de nutriólogo, y obviamente, insisto en que pues el doctor tenía que estar registrado, emitir su recibo a todos sus pacientes, bueno, los que pidieran, y aquí es donde ya viene un poco la complicación para el profesionista de la salud independiente, por así llamarlo, o que no trabaja directamente para una institución, un hospital. Se debe de especificar también en este recibo el nombre del paciente. Esto es porque, por ejemplo, yo puedo llevar a mi hijo o a mi mamá y si yo pago la consulta, en el recibo debe de especificar para quién era ese servicio. Entonces, para efectos de la persona física poderlo hacer deducible, se debe de especificar y debe de ser en línea recta ascendente, descendente, o sea, padres, madre, padre o hijos, o en línea, llámese esposo, esposa, concubinato, pero que sí se puede obviamente demostrar y no puede exceder al equivalente a 31,694 pesos, que es el equivalente a una UMA anualizada. Entonces, bueno, esta complejidad que si bien fue para ayudar en cuanto a deducciones de las personas físicas, viene también porque quieren regular a los profesionistas de la salud, porque si bien es un hecho que, insisto en que se pagaban normalmente las con efectivo, la gran mayoría de los doctores pagaban muy poco o no pagaban impuestos para nada. Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción del doctor? Bueno, la frustración, el miedo, el estrés, la gran mayoría le tiene pánico a Hacienda, al SAT. Entonces, aquí lo importante, digo, es estar conscientes de que verdaderamente es una situación que día con día ya no es que el SAT esté atrás de nosotros, sino que el SAT año con año, si bien se le reduce el presupuesto, desde antes del 2014 viene invirtiendo muchísimo dinero en lo que es la inteligencia artificial vía softwares, vía tecnología. Entonces, ¿qué pasa con esto? Antes estoy hablando de hace, no sé, 15, 20 años, decían, ay, te llegó auditoría porque alguien te puso el dedazo. O sea, eso ya no es así. Ahorita el sistema en automático detecta discrepancias, detecta picos hacia arriba, ascendentes, descendentes, en cuanto llámese a depósitos, en cuanto a nivel de facturación. O sea, el SAT ya tiene todo gracias a la tecnología. Entonces, bueno, ¿cuál es la costumbre? Normalmente, a lo que yo he visto, que tienen una mala administración, negación total al pago de los impuestos, por miedo, por ignorancia, por complejidad. Entonces también estaban muy acostumbrados a manejar efectivos para todo, para todo. Entonces, bueno, ¿qué implica esto actualmente? Antes, el SAT, insisto en que no se daba cuenta en cuanto a estas discrepancias fiscales. Y actualmente, ¿qué es la discrepancia fiscal? Es la diferencia entre lo que ganas, lo que reportas, versus lo que gastas. Entonces, si un doctor compraba una casa hace 30 años con efectivo y la compraba con muy poquito reportable en cuanto a monto en notaría, bueno, pues igual y pasaba y ya el efectivo se lo daba a la parte vendedora, la diferencia, y no pasaba nada. Ahorita ya no. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahorita, si tú compras, por ejemplo, una casa con efectivo, el notario está obligado a reportarlo al SAT inmediatamente de qué inmueble estás comprando, cuánto te costó, cuánto pagaste en efectivo, o sea, en cuáles fueron todas las formas en las que la pagaste, si pagaste también con algún otro inmueble, si diste lingotes de oro, o sea, el notario está obligado a reportar cómo pagaste ese inmueble, la procedencia de ese dinero y también por temas de lavado de dinero. Si tú tienes a tus hijos en una universidad de paga, una universidad privada,
pues obviamente también ahí entra el registro de quién es hijo, cuánto está pagando, y ya se reporta en automático todo, hasta aunque no den un registro, un RFC, aún con la CURP, ya el SAT ya lo va registrando, ya lo va haciendo su base de datos, vamos. Si tú tienes un monedero electrónico de Liverpool, también, si tú viajas, también se reporta. Llámese, obviamente, las tarjetas de crédito. Si tú eres de los que usas la tarjeta y la paga con efectivo, también se registra. Y bueno, no se digan el tema bancario, remesas, porque tú cuando vas a recibir una remesa y la cambias también tienes que presentar tu identificación, ellos están obligados a reportarlo. Entonces, digo, estos son meramente unos ejemplos muy, muy básicos, pero la realidad es que el SAT ya sabe absolutamente todo de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues evitar esas discrepancias. Que lo que reportemos, más bien lo que no reportamos, que sí lo gastamos, que haga sentido con lo que verdaderamente ganamos, porque si no hace sentido, nos puede llevar una revisión por parte del SAT, requerimientos, auditorías, y bueno, dependiendo de montos, cantidades o del nivel de respuesta que nosotros demos, es la magnitud que puede llevar esta situación en algún futuro. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a qué hacer como profesionista de la salud? Llámese, insisto, en la parte independiente. Revisar muy bien esas discrepancias fiscales y regularizarse. Es muy diferente un doctor independiente a un hospital, porque obviamente el hospital tiene distintos tipos de ingresos. El hospital, por ejemplo, al ser una sociedad, tiene servicios hospitalarios, vende medicinas, cobra a veces directamente los honorarios médicos, a veces no. Subarrenda también, consultorios. Entonces, están muchísimo más regulados los hospitales, y es una contabilidad y un régimen fiscal obviamente completamente distinto allá un doctor independiente. Entonces, en mi experiencia, insisto, los doctores pues deben de acostumbrarse así bien pagar impuestos, porque digo, si la gran mayoría no queremos pagar, pero los pagamos, el doctor venía con una costumbre de realmente no pagarlos, o sea, porque no había una forma fiscalizable de hacerlo. Ahorita con esa reforma que les mencionaba, pues cada vez lo están bloqueando un poco más, y con el usuario a exigir y a pedir ese comprobante médico. Otra recomendación es que los gastos que realicen, pues revisar obviamente que sean deducibles y tratar de evitar los efectivos. Los efectivos, obviamente, cuando sean gastos que llevan un registro y que pueden ser revisables o que puedan localizarnos. Por ejemplo, un auto. Cuando tú compras un auto, se queda registrado quién lo compra, obviamente si es nuevo, pero si tú lo compras vía arrendamiento puro, lo puedes hacer deducible, lo pagas también con transferencia y te evitas de una discrepancia fiscal fácilmente. Otro ejemplo es, supongamos un ginecólogo que normalmente tienen equipos de ultrasonido. Esos equipos también, en vez de pagarlo, llámese con los ahorros, llámese de la cuenta de bancos o llámese con efectivo, bueno, yo aquí les recomiendo que mejor apliquen un arrendamiento puro también similar al de los autos. ¿Por qué? Porque de esa manera tú lo deduces fiscalmente como vía renta, no como compra de equipo, no como activo fijo. Entonces, lo que ingresa a tu cuenta bancaria, que es fiscalizable obviamente, sale como gasto completamente deducible.
Entonces, de esa manera, insisto, evitas y esa discrepancia y lo nivelas. Otra recomendación es la renta de consultorios donde emitan comprobante fiscal. Yo lo que he visto en muchos casos es que un doctor compra una casa o compra un piso de oficinas o un edificio y renta los consultorios. Y normalmente, insisto, llega otro doctor, renta ese consultorio, pero no hay un comprobante de ningún tipo. Es más, no hay a veces ni siquiera un contrato. Entonces, es muy importante que tengan un contrato de arrendamiento o de subarrendamiento del espacio que se está rentando y que se tenga un comprobante fiscal, porque, insisto, ese comprobante va a ser deducible para ustedes. Otra sugerencia es que todos los insumos que se compren, por ejemplo, un dentista que creo yo que es de los que más, por lo que yo veo, compra insumos, es que se pida con factura, obviamente IVA desglosado, etcétera, etcétera, y que lo pague también vía transferencia. Insisto, y ahora sí que valga la redundancia, todo es para evitar esa discrepancia fiscal. Yo les recomiendo mucho que platiquen con su contador y que lo inviten a él a que revise este tema de las discrepancias fiscalmente, porque tú en el portal del SAT puedes emitir un reporte de todos tus gastos, aunque no sean propios de tu actividad, tú puedes sacar un reporte de todo en lo que has involucrado tu registro. Y eso se pueden ir hacia atrás, se pueden ir 4 o 5 años y lo pueden emitir. Entonces, yo les sugiero que sí lo revisen para que vean cuánto tiene el SAT registrado. Otra recomendación es obviamente dar cumplimiento a los requerimientos que establece la ley para evitar alguna posible sorpresa. Uno de los casos que pueden suceder también es que a veces el doctor se niega rotundamente a emitir un comprobante o por alguna situación no lo mandó al paciente y el paciente lo puede reportar en la página del SAT también. Entonces, cuidado ahí porque puede llegar una revisión o puede llegar un requerimiento, entonces hay que evitarlo en lo posible. Porque son dolores de cabeza que no merecen la pena, vamos. Los invito también a conservar todo el historial que tengan, por lo menos de 5 años, que es lo que pide el SAT. Si bien insisto que son contabilidades, sobre todo de los profesionistas independientes, que son contabilidades muy sencillas, pero de todas formas es importante, por ejemplo, algo tan sencillo como mantener los estados de cuenta de todas las cuentas que tengan, o sea, no nada más donde entre la de las consultas en este caso, sino de todas las cuentas que se tengan a su nombre, porque ya no es de la fiscal y la no fiscal o la que tengo acá en Los Ángeles, no. O sea, ya el sistema fiscal es uno en todo el mundo, ya hay acuerdos entre todos los países de reportar lo que tengan las personas físicas en otros países hacia el país de origen o de nacionalidad, ¿no? Si tú tienes una cuenta en Estados Unidos, el IRS de allá lo va a reportar al SAT de aquí, dependiendo obviamente de los montos. Si tú manejas mucho efectivo y lo cambias a dólares y te lo llevas para allá y lo depositas, dependiendo también de los montos, insisto, el IRS de allá lo va a reportar al SAT de aquí y el SAT de aquí te va a mandar un requerimiento. Entonces, es muy importante que si en dado caso les llega un requerimiento de ese tipo, pues tener todos los elementos para poder contestarlo, porque debemos demostrar que de ese dinero se pagó el impuesto correspondiente. Otra recomendación es, que hace ratito, es tener siempre los contratos entre las partes con fecha cierta. ¿Qué es esto? Que a veces contratas, por ejemplo, si tienes hospital, es un doctor, por la confianza, por la amistad, se nos olvida, pues se le da de alta, llámese en la nómina o simplemente como un proveedor externo como doctor y no hay contratos. Entonces, yo los invito aquí a que con todas las partes se tengan los contratos, porque, por ejemplo, el doctor que recibe o que tributa ya asilado a sueldo, entonces, en este caso es un doctor que atiende
llámese a varios lugares o que tiene distintos, por así llamarlos, patrones, pero que no deja de ser una persona independiente, ejecuta un servicio en el centro de trabajo, pero no paga cuotas de IMSS. Entonces, si mes con mes emite su recibo, se le paga y llega un momento, alguna revisión por parte del IMSS al hospital, es importante, llámese uno u otro, que tengan esos contratos elaborados porque el IMSS lo puede tipificar como empleado y puede solicitar todas las cuotas de seguridad social desde el primer recibo, llámese 2, 3 o 4 años a la fecha, con actualización, recargos y su respectiva multa. Entonces, es muy importante que tengamos ahora sí que todo el círculo completo, vamos, en cuanto a documentación, en cuanto a los elementos para poder demostrar que tiene varios patrones o, insisto, en el contrato de arrendamiento o en con el contrato de suministro, dependiendo del nivel de transacciones que se tenga también, insisto, en un hospital. Es muy importante tenerlo para pensar en que nos van a demandar o que vamos a tener que vamos a necesitar algún elemento de defensa en algún tipo de institución. Entonces, siempre legalmente estar cubiertos. Otra de las recomendaciones es realizar la presentación y los pagos de los impuestos en tiempo y forma. Les voy a contar una anécdota de un cliente, precisamente, obviamente sin dar nombres. Él tiene un consultorio, una clínica grande y aparte da consulta y también tiene farmacia. Entonces, la clínica como tal presenta, digo, tanto él también como lo individual como persona física, se presentan los impuestos en tiempo y forma siempre. Hubo una ocasión donde hubo un retraso de 2 días y al tercer día del retraso, se pagan los impuestos porque se cruzaron ahí ciertas fechas de él, de una fiesta, un viaje, no recuerdo. Entonces, bueno, se pagan los impuestos y en la tarde ya había llegado el requerimiento. Entonces, es impresionante, insisto, en cómo la tecnología que ya tiene el SAT, pues ya al momento por sistema te manda el requerimiento vía usuario, o te manda tu recordatorio, o a veces ya casi están como los del IMSS, ¿no? Porque el IMSS llega la fecha de pago el día 17 y en la tarde ya te están tocando y exigiendo el pago. Entonces, pues el SAT lo hace todo vía sistema, es impresionante. Entonces, obviamente en este caso el requerimiento no procedió porque se pagó previo a. Si no, obviamente hubiese procedido y tendríamos que emitir una aclaración al SAT, pagar la multa, que insisto, son dolores de cabeza que quitan tiempo y son innecesarios. Y bueno, otra recomendación, obviamente, es estar siempre bien asesorados, ya que, como dicen los doctores, ¿no? Cada caso es un diagnóstico diferente. Entonces, estos regímenes en donde tributan todos los profesionistas de la salud, llámese nutriólogos, llámese psicólogos, psiquiatras, dentistas, son regímenes muy sencillos, o sea, realmente es una contabilidad, insisto, y fiscalmente es muy sencillo. Para mí lo más complejo de este tipo de contabilidades, o más bien de la parte fiscal, es que el profesionista de la salud se acostumbre a que él es la propia empresa. Entonces, aunque sea una persona física, es una empresa que genera recursos, que recibe ingresos, que tiene gastos y que en lo personal tiene también muchos gastos, que todo está vinculado y en la parte individual, obviamente, pues todo, insisto, lo sabe ya el SAT. Entonces, bueno, realmente es un tema chico, por así decirlo, pero más bien ay, perdón, me salió aquí una música. Ahora sí que si tuviesen preguntas, que yo creo que ahí va a ser la parte más amplia, pues iniciamos con ellas. ¿Listo, Abraham?
Carolina, muchísimas gracias. Me fui muy rápido. No, excelente, excelente, excelente. Quiero felicitarte primero, Carolina, por tu extraordinaria presentación. Yo quisiera hacerte unas preguntas bueno, estas son mías. Hay muchísimas Va. preguntas y felicitaciones. A ver, Carolina, hubo una resolución, bueno, como antecedente, para una persona, para que podamos hacer un médico deducir, o cualquier persona, un paciente, deducible un gasto, tiene que, mayor a 2,000 pesos, tiene que pagarlo con cheque, tarjeta de crédito, de débito, etcétera. No lo puedo pagar en Transferencia. efectivo, ¿estás de acuerdo? Medio electrónico, es correcto. Exacto. Hay una jurisprudencia. Para Sí, allá voy. Déjame ya me platicar. adelanté. Ok. Entonces hay Sí, una fue justicia, un efectivamente. caso. Hay Sí, dime. dos casos que tengo yo registrados, que igual y comparto después el link, donde precisamente una persona física alegaba eso que tú mencionas. O sea, ¿por qué me obligas a mí, profesionista de la salud, a tener una terminal punto de venta? O sea, a recibir forzosamente la tarjeta. Entonces, es un hecho que no te pueden obligar y está ahí la jurisprudencia, pero también es una limitante que le ponen al usuario, que en este caso es el paciente, para que pueda ser deducible el comprobante, vamos. Entonces, es un tema peleable completamente y, insisto, existe ya la jurisprudencia y en la cual nos podemos amparar de decir, no la quiero tener. Porque también otra de las situaciones es que obviamente al tener una terminal te implica una comisión bancaria adicional. Sí. Entonces, es otro costo para el doctor en este caso. Ahora bien, Carolina, el otro tema, ¿tú has visto que los profesionales de la salud puedan ser sujetos de terrorismo fiscal? Esto Claro. es que lleguen y los auditen. Yo recuerdo mucho y quiero comentarle al público que recordarán aquel caso que precisamente dio origen al movimiento Yo Soy Médico 17, de 16 médicos que libraron orden de aprehensión aquí en Guadalajara. En aquel entonces llevamos ese asunto en nuestra oficina y fue lamentable que inmediatamente nos llegó una auditoría. Y llegó una ¿Cómo creen? auditoría al despacho llegó una auditoría que nos determina, el último acta final hacía observaciones por 50 millones de pesos. Al final el crédito fue por más de 10 millones de pesos. Y bueno, era increíble ver cómo los contratos de prestación de servicios que se tenían con muchos proveedores realmente los tomaban como contratos de trabajo y en base a eso hicieron una determinación De cuotas. esférica, ¿no? No, fue Sí, sí, increíble. sí. Al final las cosas salieron, pero ¿tú qué opinas del terrorismo fiscal en este caso? No, no. Bueno, es un hecho. O sea, el terrorismo fiscal es para todos, no nada más para el profesionista de la salud. O sea, es increíble, insisto, en cómo el SAT ya sabe todo antes que tú. O sea, Sí, ellos ya saben cuánto ganaste, por ejemplo, si tienes una cuenta de ahorros de interés, porque el banco en cuanto te deposita, te retiene obviamente también una parte de ISR. Él cuando ya depositó es porque yó al SAT. Entonces, si sí. tú no te das cuenta cuando ya tienen todo. Ahora, ¿qué pasa con eso que son las discrepancias? Son las famosas discrepancias fiscales de ese crédito fiscal que particularmente tú mencionas. Yo lo que veo mucho es que los doctores, insisto, en que recibían mucho efectivo, o simplemente los doctores que hacen una cirugía que aceptan lo de los gastos médicos mayores, el tabulador, pero ya sea que te digan, oye, pero yo cobro un poco más, me lo das por fuera, o simplemente si no tienes gastos médicos mayores, pues te cobran el honorario y a veces te dan el recibo y a veces no te lo dan, ¿no? Entonces, el estar acostumbrados a esos efectivos y a guardarlos debajo del colchón, una caja fuerte o depositarlos en el banco, que pues ese es otro de los temas que generan estas discrepancias. ¿Qué es lo que sucede? Después ellos, ¿qué hacen con ese efectivo? Pues van y compran un inmueble o el coche o las escuelas, las universidades privadas. Entonces, el SAT se queda con esos registros y obviamente se genera pues un foco de decir cómo me reporta 10,000 cuando gasta 100,000 o cuando gasta 1,000,000.
porque realmente hay casos estratosféricos de magnitudes que dices no puede ser, ¿no? De acuerdo, muy bien. O la otra es que pues igual hace más o menos sintonía en los gastos, pero los de su pareja no. O sea, mega gastos en Palacio de Hierro y entonces le puede llegar en este caso, a la esposa o al esposo un requerimiento de dónde si ni siquiera registrada está como un profesionista de nada, pues cómo gastas tanto. Entonces ya se empieza a vincular y van a todas las cadenas y puede llegar un momento de esos créditos fiscales o de congelamiento de cuentas que ahorita está muy de moda, ¿no? Muy bien, Carolina, a ver, si tú fueras la profesional de la salud, tú eres el médico y gran parte de tus ingresos vinieran de las compañías de seguros, las compañías de seguros Sí, que contratan a los médicos para atender a claro. sus asegurados. ¿Cómo te darías de alta fiscalmente? ¿Cómo tributarías? ¿Como persona física o como persona Sí. moral? Como Bueno, persona puedes, moral genera IVA, como persona física no, a ver, ¿cómo está con tasa cero? A ver, no, platícame. sí, no, bueno, en ese caso es una persona física. Son honorarios médicos y ya, o sea, no tiene mayor implicación. Aquí lo importante obviamente es que esté registrado, que vaya el día con sus impuestos y obviamente que pues que meta todos los papeles en tiempo y forma con la empresa de seguros. Pero es una contabilidad y ahora sí que es una relación de cliente-proveedor muy sana, muy sin complejidad, vamos. Va, excelente. Hay muchas preguntas, vamos a empezar con ellas, Carolina. Nos pregunta Va. la doctora, a ver, ¿qué es la doctora Miriam Cachón? ¿Qué es el IEPS? No, ese es nada que ver. O sea, eso es un impuesto que va, por ejemplo, sobre productos como el tequila, como el tabaco. No les aplica para nada al tema médico. Es un Ok. impuesto especial sobre productos. Perdón. Dice el doctor Macamargo, en el consultorio usamos un aditamento que se compró en una tienda y con eso hacemos los cobros. No ha habido problema con nadie, incluso el SAT hasta hoy. ¿Lo podría ver después? No entendí muy bien. O sea, él compra un medicamento. No, compraron en la tienda un súper, una terminal punto de venta, de esas clip, etcétera. Ah, ya. Ahora no ha tenido problema. ¿Podrá haber algún problema? No. El tema al final de esto es que exista una cuenta bancaria. Porque al final es la forma en la cual el fisco nos está registrando todos los ingresos y nos está revisando, por así llamarlo. De acuerdo, el doctor Mateos dice, a ver, el finiquito como jubilado del IMSS, ¿también aplica como un ingreso como operativo aparte del ISR? También dice, también hace una contribución al SAT. ¿El finiquito también aplica como ingreso? El finiquito que ya te pagan ya viene con todas las deducciones que le aplican. Y ya es una persona que, por lo que entiendo, obviamente ya es una persona retirada que ya no va a pagar el impuesto porque ya a él en automático le va a llegar un depósito. De acuerdo, dice el doctor Mateos, de la FORE de una cantidad aproximada que aparente iba a recibir 800,000, solo me regresaron 430,000 pesos. Y eso también entre ellos, entre los descuentos está el del SAT. Bueno, ahí sería cuestión de revisarlo porque ese dinero ya pagó impuestos. Entonces yo creo que más bien puede haber una deducción de otro tipo. De acuerdo. Dice, muy buenas noches, excelentes sesiones, son de mucha ayuda. El doctor Tomás Velasco, Martínez Velasco, en SAT me dijeron que conservaba los documentos durante 10 años, ¿es correcto? Bueno, te piden 5 años. Aquí el tema importante es que si tú tienes un requerimiento ahorita del año previo de hace 5 años, pues obviamente tienes que mantenerlo vivo otros 5 años. Entonces ahí es donde ya llegas a los 10 años. No De sé si me acuerdo. explico. ¿Va? El doctor Mainero, los médicos que trabajan en 2 instituciones públicas y son causantes cautivos deben declarar hasta qué monto de ingresos. Lo que pasa es que aquí es como sueldos y salarios, o sea, el hecho, ahí ya no va por límite de ingresos, sino el hecho de tener, en este caso, 2 patrones, está obligado a presentar declaración anual, independientemente del monto que genere por año. De acuerdo, el doctor Joaquín Guzmán, en caso de renta de departamento o consultorio, ¿cuánto se paga al SAT y qué trámites hay que hacer? Supongo que que él es el arrendador. Aquí también tendremos que revisar los montos porque va por tarifas dependiendo de lo que acumule cada mes.
Entonces, ya nos vamos a salir un poco del tema. En el caso de arrendamiento, hay una deducción que se llama deducción ciega, que deduces el 50% de tus ingresos y sobre esa base se paga el impuesto. Pero, insisto, va en base a rangos, o sea, no es una cuota, no es un porcentaje fijo, varía. De acuerdo. El doctor Javier dice, yo trabajo para los servicios de salud y tengo que trasladarme de León a Irapuato. ¿Puedo deducir la compra de un vehículo? Sí, claro, gasolina, gastos de viaje completamente. De acuerdo. ¿De qué dice el doctor Ulloa? ¿Declaración fiscal y patrimonial es lo mismo y además obligatorio? No, no es lo mismo. Una cosa es la fiscal y otra es la patrimonial. Tendríamos que revisar el caso. Son temas completamente Excelente. diferentes. Excelente. Dice, trabajo en 2 instituciones federales, me deducen más impuestos, mis impuestos correspondientes. ¿Debo pagar más de lo que me deducen? Debo pagar más del... Esto es, él trabaja para 2 instituciones, IMSS, ISSSTE, supongamos. Y Ajá. entonces le llegan sus talones ya de lo que tiene que pagar, el neto. En esas deducciones, ya el neto ya incluye las deducciones de ISR, ¿no tiene que presentar una declaración de impuestos adicional? Sí, su declaración anual. Entonces, ahí, digo, el hecho de que tenga 2 recibos no implica el que vaya a pagar o no pagar, sino más bien, en teoría no le tendría que salir a pagar, dependiendo del caso, porque si trabajaron el año completo en las instituciones, obviamente lo correcto, pero de todas formas está obligado a presentar declaración anual y en esta declaración puede también, como persona física normal, con cualquier régimen, puede presentar sus deducciones personales como el pago de colegiatura de los niños, transporte escolar, gastos funerarios, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí más bien es, SAT le puede regresar impuestos. Rosa Ruiz, ¿por qué el SAT no acepta los recibos de pago de anualidad a los diferentes colegios de profesionistas de los que somos socios? ¿O es acaso que hay que meterlo en la declaración mensual y no en la anual? No, ahí más bien tendríamos que revisar el recibo, porque más bien igual el recibo de esta cuota que se está pagando no cumple con los requisitos fiscales. De Yo creo acuerdo. que más bien va por ahí. Ok, las becas que proporcionan las universidades, por ejemplo, para ir a congresos, ¿se declaran? ¿Y los apoyos económicos que se perciben por ser miembro con ACID, se declaran? Mira, no se declara cuando vas a una convención porque al final quien te está invitando está pagando todo, o sea, no hay mayor implicación. Y de los apoyos de CONACYT, normalmente son exentos. Sí se declaran, pero son exentos, o sea, no pagarías un impuesto. Habría nada más que revisar qué tipo de apoyo es el que está revisando, pero la gran mayoría no pagan. Joaquín Guzmán, mi hijo vive en el extranjero y va a comprar un departamento y quiero ayudarlo. ¿Puedo transferir a su cuenta? ¿Y a quién le cobrarían los impuestos? Fíjate que esa es muy buena pregunta, porque normalmente sucede este tipo llámese no en el extranjero, aquí o donde sea, si tú, independientemente del giro que tengas, si tu papá le vas a mandar dinero a tu hijo para la compra de un bien inmueble o de coche o una transferencia importante de dinero, es importante que, perdón, Ya mi dejamos de hijo, escuchar. perdón, es importante que exista un contrato de donación y que se registre con el notario, porque esto al final es un ingreso para el hijo que no va a pagar impuestos. Entonces, es importante que se deje la evidencia de esa donación de ese dinero al país que se mande el dinero. Dice, de acuerdo. Lorena Olivares, está larga la pregunta, a ver si la podemos entender. Si no, le pedimos que nos la haga de otra forma. Dice, yo trabajo en el IMSS, pero estoy pagando una casa, por lo cual estoy presentando yo mi declaración, no la institución. Su pregunta es, ¿qué pasa con la nueva ley? Es una ley, dice, que de pagar impuestos si se recibe un depósito mayor a 5,000 pesos por mes. Dice, supongamos si tengo 3 cuentas, en cada una me depositan 2,000 pesos, ¿se suma? Y ese impuesto que tendría que tendría que pagar es por cada 5,000. O sea, si tengo 3 cuentas y en cada una me depositan 5, voy a pagar 3 impuestos y el impuesto que se paga por esas cuentas es independiente al que se pagó por cada año en el SAT. Yo creo que
A ver, Carolina, yo Sí, acabé, pues, creo que está revolviendo un sí. poco las situaciones. Todo lo que se deposite en las cuentas de banco, así sean 10 cuentas de bancos, todo se suma. Es como si tuvieras una sola. Y así tengas en el extranjero, en Suiza o en Estados Unidos y aquí 50, o sea, al final se convierte en uno porque todas las instituciones bancarias están obligadas a reportar todos estos ingresos. Y sí, evidentemente, obviamente se tienen que pagar los impuestos correspondientes dependiendo del origen de esos ingresos, porque puedes tener ingresos de todo tipo, de sueldos y salarios, de arrendamiento, de dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, dice la doctora Elizabeth Montoya, estoy estudiando un doctorado en línea y no se puede deducir ese pago. ¿Por qué? No, no son, no. Lo que pasa es que son deducibles, por ejemplo, las cuotas de primaria, de kinder, de secundaria, pero no diplomados. De acuerdo, la terminal bancaria me cobra una comisión por tenerla. ¿Es aceptable cobrarle esa comisión al paciente? La doctora Lorena. Pues si el paciente te lo acepta, sí. O sea, tú puedes ir a muchos lugares, hasta a restaurantes o estéticas, y te dicen, si vas a pagar con tarjeta, te voy a cobrar un 3% adicional. Entonces, mientras tú lo manifiestes por escrito, que es lo mejor en donde esté la terminal, yo creo que es la forma más clara hacia el cliente de que no tenga algún inconveniente, vamos. La doctora Cachón, si le compré un auto a mi hijo y lo pagué parte efectivo, parte transferencia, quedó a su nombre, ¿eso generaría discrepancia? Totalmente. La agencia está obligada a reportar los pagos en efectivo mayores a 100,000 pesos. Entonces, aquí sería cuestión de revisar ese caso en lo particular porque a su hijo en este caso le genera una discrepancia. Puede que llegue o puede que no pase nada, que le llegue algún requerimiento o nada, pero tendríamos que revisar el tema de los montos. De acuerdo, la doctora Rosa Ruiz nos pregunta, dice, se dice desde hace tiempo que nos van a pedir que foliemos los recetarios para detectar a los evasores fiscales. Esto, empatándolo con la factura de los servicios. ¿Tú crees esto posible? Ay, pues lo veo muy complicado, la verdad, Complicado, porque porque sí, digo, ¿quién lo va a ir? Tú como paciente no vas a revisar que te estén foliando o sea, no. No, yo creo que más bien aquí la única manera de hacer un registro es con la parte del comprobante y del pago. dice Raúl Delgado, ¿cómo es posible que que algunas profesiones no obsequien facturas por sus servicios y que los causantes cautivos no les sirva esa factura, o sea, no sea deducible? Bueno, esto sucede no nada más en los profesionistas de la salud, sino en muchos otros servicios, ¿no? Sí, y es una forma obviamente de recaudar de parte de Hacienda. O sea, si tú vas a hacer un gasto que no es estrictamente necesario para tu giro, para la ejecución de tu negocio, servicios o lo que sea, pues obviamente es como el SAT recauda. Muy bien. Caro, nos vamos a ir más rápido porque hay muchas preguntas. La doctora López, tengo una duda. Yo estoy en actividad empresarial por las consultas particulares, más sueldos y salarios por la parte del hospital público, pero deseo vender medicamentos. ¿Qué actividad debo de agregar? ¿Qué obligación? Según el cuestionario, debo irme el RIF para la farmacia, pero no puedo estar en el RIF y actividad empresarial simultáneamente. Según tengo Exacto. entendido, ya estando en actividad empresarial, tampoco puedo cambiarme ya al RIF. ¿Qué le sugieres? Actividad empresarial es lo más sano porque ahí puede tener todas las operaciones que mencionó. Es un hecho, lo que ella menciona es correcto. O sea, si tú estás en RIF y subes a régimen a actividad empresarial, ya no puedes bajar. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es que administrativamente sea sencillo. Y en este caso, pues sí, es la actividad empresarial o ya subir como persona moral, como Moral. clínica. Sí, Claro. constituye una moral, claro. Sí. El valías, ¿qué puede deducir una persona moral? Esto es qué beneficios podría tener si se constituye como moral en Bueno, deducibilidad. ahí puede deducir obviamente todos los gastos, insisto en que son estrictamente necesarios para la ejecución del giro de la actividad. Vamos. Llámese El coches, doctor, gasolina, las compras de estos medicamentos precisamente que va a vender, todo. a ver, Caro, el doctor Cañedo nos dice que él es médico independiente, es cirujano general y muy exitoso. A propósito, le envío un saludo. Dice, ¿qué me recomiendas en relación a, me recomendarías hacer una SC
o seguir como independiente? Tendríamos que revisar su caso. O sea, no es como que ya ahorita le doy la respuesta y ya. Tendríamos que revisar qué tipo de gastos tiene, el nivel de ingresos. Yo sí lo conozco y yo sí le recomiendo que constituya un SC y que ahí divida unas cosas y otras, pero ya lo Ok. platicamos en lo personal. Tiene El mucha doctor, actividad. sí, tiene mucha actividad. El doctor Ok. Basurto, ¿puedo negarme legalmente a tener una terminal en mi consultorio? Sí, o sea, sí se puede negar a tenerla. Eso es un hecho, que es lo que mencionábamos hace unos momentos. Hay una jurisprudencia donde te puedes amparar mediante ella, pero yo lo que le sugiero es, te vas a meter en un tema de meterte en un juicio o de estar aclarando, mencionando, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo más sencillo al final es sí tener una terminal y como mencionaban hace unos momentos, pues en ese costo al paciente, o sea, en hacerle mención de que obviamente representa un 3, un 5, un 10, no sé, dependiendo de la terminal que se contrate, con el banco que se contrate, y al final no le va a costar. De acuerdo, Caro, nos vamos, tenemos que ir más rápido para poder alcanzar las preguntas. Judith Juárez, entonces nos tiene cercados. Muchas veces hay pacientes que juntan su dinero con mucho esfuerzo y van a consulta, por eso hacen el pago en efectivo. El doctor Sergio, si timbra, reporta al SAT, se tiene que realizar declaración anual. Excelente plática. Siempre te Sí. descuentan del ISR en Afore, incluso a pesar de ya haber tributado. Gracias, el doctor Lagarde. Dice, ¿ya son deducibles las facturas por medicamentos para los médicos? ¿Para tu uso personal? Esa es buena pregunta. Los medicamentos son deducibles siempre y cuando se hayan pagado dentro del hospital y por algún servicio hospitalario. Si tú vas a la farmacia y los compras ya en lo individual, eso no es deducible. De acuerdo. Y creo que el tema es muy interesante, Carolina, porque es muy fácil que yo vaya a la farmacia y mis medicamentos se los facture a una persona física o moral que no tiene nada que ver conmigo. Correcto. Entonces es muy interesante que tengamos que poner el nombre del paciente para poder identificar la relación que tiene con el contribuyente. Sí. Dice Magdalena García, ¿uno está obligado a presentar declaración patrimonial cada año? Patrimonial. Patrimonial. Fíjate que tendría que revisar el caso también, porque insisto en De- que son temas distintos. O sea, depende de para qué, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, si algo está tramitando, sí. Sí, siempre y cuando, bueno, determinar, depende, creo que a partir de jefe de servicios y creo que ya ahora también médicos adscritos, es algo nuevo. La doctora Tendría que revisarlo. Verónica Vérez, Vera, ¿puede manejar una cuenta de la empresa, clínica dental, y otra personal como persona física? Sí, o sea, tú puedes manejar muchas cuentas. Eso no es una limitante como tal, sino que al final todas las cuentas se van a relacionar, llámese persona física o las de la persona moral. O sea, simplemente tú puedes tener una persona moral con cuenta aquí en dólares, en pesos y en Londres, y al final son de tu empresa o son de tú como persona física, pero van a reportarse de la misma forma y van a pagar impuestos A ver, la como una doctora sola. Teodora Saavedra, en caso de comprar en línea y que no den la factura, ¿cómo compruebo ese gasto? Pues ya no se Ah, comprueba, ¿verdad? no, esa es buena pregunta. De hecho, hay una modificación en ley que inició ahora en junio con todas las compras que se hacen vía plataformas digitales, pero aquí lo importante es, número uno, tú en la plataforma puedes pedir la factura. Anteriormente, si era por ejemplo, Amazon de Estados Unidos, te daban un recibo, un ticket que era deducible. Ahora tiene que desglosar también el IVA, pero te lo tienen que dar. O sea, ya ahorita ya te lo tienen que dar. Y sí lo puedes deducir, obviamente, si dentro de tu actividad lo puedes deducir. De acuerdo. Si ya está jubilado y no te retienen, pero te contratas como asimilados a salarios y timbras, te hace la retención, ¿qué procede? Nada, pues ya te vuelves a reactivar en automático y a pagar impuestos. Cuando se jubila un médico del IMSS le quitan la mitad por el concepto de senilidad o vejez, se transfiere a un fondo federal. Hay muchos grupos que están demandando ese pago. Esto por las modificaciones del 2008. No te voy a mentir, desconozco de ese tema. Tendría que investigártelo. De acuerdo. Si yo tengo una casa que rento, tengo que pagar impuestos por este ingreso que tengo aparte de mi ingreso de nómina. Sí, en teoría, obviamente sí. Que revise muy bien sus montos, digo, porque al final si entra al banco lo tiene que reportar. Pero Ahora, se si es acumula. una casa, perdón.
No, 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 adelante, adelante. no se vincula, o sea, pero esa habitación obviamente paga menos impuestos, no graba IVA, pero ahí entraríamos completamente en el tema de la discrepancia fiscal, porque una cosa es lo que recibe vía recibo, si son 10 pesos lo que recibe vía recibo, pero en el banco recibe 15, entonces ya hay una diferencia por la cual no ha reportado y no ha pagado impuestos. A ver, Fanny Calzada dice, si va a recibir una pensión alimenticia para su hijo menor de edad, ¿esto la puede afectar fiscalmente a ella? No, esa es buena pregunta también, muy buena, porque tuve un caso precisamente con una clienta donde a ella le hicieron un requerimiento muy grande por estas ayudas de pensión alimenticia. Entonces, a ella, ella logró demostrar que había obviamente un convenio de pensión alimenticia y con eso ya no hubo ningún problema porque eso está exento, no es parte de tu ingreso como tal. Ok. El doctor Andrés Márquez, cuando existe una problemática con el SAT por el mal manejo del contador, ¿qué responsabilidad hay? Supongo que para el contador o para el contribuyente. Yo tuve problemas graves y lo que comentó el SAT, que como no existía un contrato, la responsabilidad era solo mía, que no había un contrato de prestación de servicios con el contador. ¿Qué opinas, Caro? Es correcto, o sea, yo por eso insistía mucho en la presentación en que es en contratos con todas las partes relacionadas con tu actividad, vamos, porque es una forma de tú defenderte y de demostrar o de exigir, en fin, estar bien asesorados es básico. A ver, doctor José Ochoa, en un seguro de vida que tengo, otorga dividendos, por lo regular en forma anual. ¿Debo declarar ese importe de dividendos como si fuera un ingreso? Sí, claro, eso ya debe de estar timbrado en su Martín declaración Vasconcelos, anual. los pagos de gastos como ejemplo, gasolina, víveres, ropa, calzado, que se pagan con efectivo, ¿son documentos que se pueden declarar o simplemente no se solicitan los recibos o facturas? No solicitas nada y ya te No evitas se el deducen. problema. No se deducen, obviamente. Soy trabajador de los servicios de salud. Por tener una cuenta de ahorro en el banco independiente del monto, al hacer la declaración de impuestos, ¿debemos pagar más impuestos? No, Usted, depende. A ver, sí. dime qué decía al principio porque medio se cortó. Que ella es trabajadora de los servicios de salud, entonces le pagan y ella ya le paga una cantidad neta, ya se desentiende. O si tiene que hacer Sí. más declaraciones. No, o sea, obviamente cuando ya le pagan es porque ya hubo una retención de impuestos previa, pero al momento de presentar su declaración anual no le debería de salir a pagar, pero ella si tiene deducciones le puede salir más bien a favor. Si le sale a pagar, aquí hay un tema muy importante, si le sale a pagar es porque la retención no estuvo bien calculada con la persona física o moral que le estuvo pagando. De acuerdo, felicidades, excelente ponencia. Siempre temas muy interesantes. Como persona moral, ¿puedo pagar colegiatura con la cuenta fiscal aunque no sea deducible, meterlo como gasto deducible? No, 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 es que es lo que te digo, o sea, eso pasa comúnmente y el tema curiosamente, digo, no sé si lo han notado, cuando tú pagas una colegiatura, te piden el CUR, por ejemplo. Cuando tú lo haces ser deducible, te preguntan ahí si es tu hijo, obviamente, porque hay veces que hasta papá y mamá meten el mismo gasto, ¿no? Entonces no se puede. Llega un momento que igual si metes la declaración así, en algún momento te lo van a requerir, o sea, ya no, vía sistema te lo bota la misma plataforma. de acuerdo, dice, soy médico y quiero estoy estudiando una maestría, igual, ¿puedo deducirla? No. De acuerdo, mi hijo va a vender su auto que le regalé hace 4 años y se va a comprar otro del mismo valor. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí yo creo que si ella es la que tiene los ingresos, que lo compra a nombre de ella, porque si no tendría que reportar la donación de dinero de la cuenta de mamá a hijo y ya el hijo comprar el coche. Pero insisto, hacer un Lorena, contrato y todo el protocolo. Lorena Olivares aclara la pregunta, la de los 5,000 pesos, los depósitos. Es que ella dice que se había escuchado una noticia que a partir del 1 de junio se iba a pagar impuestos por depósitos mayores a 5,000 pesos. Pero Sí, esto no. eso lo reporta el banco y sí se tienen que, o sea, todos los ingresos al final, así sean 2,000 pesos constantes o al final, insisto en que se genera esa discrepancia y sí se tienen que pagar impuestos.
María López, si yo adquirí un coche y aboné la mitad, la otra mitad en un crédito del IMSS, ¿esto se puede deducir? ¿Y por hasta cuánto tiempo? ¿Aún si soy médico asalariado? No, como asalariado, no. Si estuviese como independiente, sí. De acuerdo. Si me hace una transferencia desde Suiza, dice la doctora Judith, de un dinero que presté, me dice el deudor que pagaría alrededor del 25% de impuesto. ¿Esto es verdad? Por otro lado, un notario me dice que sí se puede pagar una parte en efectivo de hasta 600,000 pesos al comprar una propiedad y el resto vía transferencia o cheque. ¿Es cierto? Sí, eso es correcto. Cuando tú vas a recibir un pago de un préstamo, es importante tener todos los elementos, llámese el pagaré, copia certificada para demostrar que es el pago de esa deuda y no un ingreso acumulable. Ahora bien, lo que menciona del notario sí es correcto. Aquí yo nada más hago la insistencia de que independientemente de que sean 600,000 pesos la parte notarial que sí puedes pagar en efectivo, al final el notario lo va a reportar y la gran mayoría de los casos no se van con esos límites, sino se van con muchísimo más de efectivo. Entonces, eso es lo que debemos de evitar en lo posible. Dice la doctora Sonia, si trabajo en el IMSS y me tengo que trasladar de Puebla a Oaxaca en automóvil, ¿la gasolina es deducible? Dependiendo del régimen en el que esté. Si está como actividad empresarial, sí, pero si es asalariada, no. ¿Qué puedo deducir cuando hago las declaraciones de impuestos y trabajo en dos instituciones públicas? Como asalariado, lo que puede deducir todo el mundo, gastos funerarios, colegiaturas, transporte, lo que mencionaba hace unos momentos. Dice, ¿es cierto que si me piden factura y el pago fue en efectivo, tengo que depositar ese pago en la cuenta bancaria? Y viceversa, si me transfieren pero no me piden factura, ¿le debo de facturar a fuerza público general? Es correcto las dos. Sí. Al momento de vender un automóvil, el monto ya sea que lo pague en efectivo o transferencia, ¿esto debe ser manifestado como ingreso? Se cortó un poquito, Abraham. Dice, al vender mi automóvil, me lo paguen en Ajá. efectivo o transferencia, ¿debe ser registrado como un ingreso? No, porque tú puedes demostrar, digo, pero aquí lo que sí le sugiero es que el efectivo, en la manera de lo posible, no lo depositen. Mejor destínalo a gastos diarios, ¿no? Dependiendo de los montos, vamos. Aquí me aclaran que la declaración patrimonial es cuando se tienen ingresos mayores a 400,000 pesos de una institución pública. Ok. Dice Gloria Reyes, ¿qué es eso de Timbran? Yo hago declaración anual todos los años por ser jubilada del IMSS, ISSSTE y trabajo particularmente. Nunca había oído del tema del timbre. Ok, es buena pregunta, digo, porque no dejan de ser temas muy técnicos. El timbrado, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Actualmente México es uno de los pioneros en el tema de la facturación electrónica. Esto es que cuando tú emites una factura, en automático se vincula con, ahora sí que por internet obviamente, se vincula con el portal del SAT. Y en ese momento el SAT autoriza esa factura y ya tú la emites. O sea, ya tienes unos sellos digitales, una previa autorización, todo un proceso, ¿no? El timbrado también aplica para los recibos de la nómina. Entonces, hace algunas décadas, pues nada más emitía un recibo de nómina mía, se firmaba por parte del empleado y ya lo archivabas en su expediente. Ahora, emites el recibo, pero a la par se vincula con el SAT. Si tú manejas un software, que en este caso es la empresa, al momento de pagar la nómina, tú ya le das al sistema timbrado, que es una vinculación en automático, o sea, es mandar el reporte de la nómina que estás pagando al SAT para que en ese momento el SAT tenga la información, o sea, no deja de ser un reporte de información. Entonces, cuando tú recibes tu nómina, es también el SAT ya tiene toda la información y en ese timbrado va tus ingresos, cuántos gastos préstamos que tuviste por parte de la empresa, todo tipo de retenciones, o sea, va todo, 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 todo. Ok, dice que si gran parte de las consultas me son pagadas en efectivo y también la mayoría de esos pacientes no requieren factura y yo le pido a mi contador que me la realice como facturas genéricas y muy pocos de ese dinero en efectivo lo deposito a mi cuenta, pues hago pagos y compras en efectivo. ¿Ahí no habría discrepancia fiscal? No, porque no lo está reportando. Aquí lo importante es que lo que está gastando en efectivo, obviamente no pida factura, porque si no, sí se puede generar esa discrepancia.
Dice Martín Vasconcelos, actualmente por la situación no ha habido la misma actividad profesional, sin embargo, de manera independiente. Sin embargo, se debe realizar gastos como aditamentos para mantener los cuidados en consultorios, lo cual hay más gastos que ingresos. ¿Eso crea algún conflicto dispar cuando se tiene más gastos que que los ingresos? Se me cortó un poquito al inicio. ¿Es una Sí, persona moral dice, o persona física? bueno, no lo dice, pero en ambos casos. Ah, bueno, es que son temas distintos porque si es una persona moral que gasta más de lo que está generando, es completamente razonable porque puede ser cuando va iniciando la empresa y es cuando más gastos tiene por las compras de activo fijo, por las adaptaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero si es una persona física, se puede dar un caso similar o que verdaderamente existe una discrepancia fiscal. La doctora Sumileda dice, actualmente ya es obligatorio que todos los médicos adscritos al IMSS y a otras instituciones hagamos declaración patrimonial. Bueno, hay que checarlo, puede ser que sí. Laura Garcés, si vende un coche para comprar otro, ¿se tiene que declarar? No, 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 para nada. Tienes todos los elementos para demostrar el por qué fue de ese ingreso. Dice, si para una persona infartada, por ejemplo, hipertensa, que maneja medicamentos de control, pero las instituciones públicas a las que está, tiene seguridad social, no tiene esos medicamentos y el paciente tiene que comprarlo. Repito, son medicamentos que tiene que tomar diariamente. ¿Por qué no son deducibles esos medicamentos? Porque no son comprados derivados de una hospitalización. Los únicos medicamentos que son deducibles son los que pagas en el hospital porque estuviste realmente internado. ¿Por qué no? Porque, bueno, así está la ley. Bueno, pues hay que tratar de modificarla para hacerlo. Yo coincido con ella. Carolina, muchísimas gracias. Seguramente habrá más preguntas. Si por favor hay más preguntas que no alcanzamos a ver, nos fuimos corridito, o a lo mejor algunas entraron más que ya no las alcanzamos a ver. Si alguien tiene más preguntas, por favor, no la puede hacer a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, atención.mlc@gmail.com, y con mucho gusto se las hacemos llegar directamente a Carolina Pérez de Aguinaga y ya incluso los podemos contactar si tienen algún tema. Yo soy un convencido porque he tenido esa experiencia, Carolina, el tema de la deducibilidad en el caso de arrendamientos. Me ha tocado ver muchos médicos que en lugar de pagar un impuesto, lo que hacen es precisamente mejoran su equipo, se van actualizando, mejoran sus instalaciones. Y bueno, creo que es un ganar-ganar porque al Estado también le conviene que se Claro. invierta, que se genere más trabajo, etcétera. Un tema que Que no tocamos, circule. que circule, exacto, Claro, que haya movimiento, que haya activación económica. Entonces es un claro. premio. De alguna manera la deducibilidad cuando se trata de enseres indispensables para su actividad económica. Y por el otro lado, un tema que seguramente va a afectar el tema de ahora la pandemia es el relacionado con nuestros trabajadores, el IMSS. ¿Qué pasa con la recepcionista? O a lo mejor ahorita con el tema del COVID ya ni recepcionista voy a hacer consultas online. Entonces, bueno, se vendrá también un tema para los médicos interesante de qué hacer con sus equipos de trabajo. Carolina, el Fíjate mensaje que final sí. que quieras darnos para la comunidad médica, por favor. Pues mira, me quedo y cierro con lo que acabas precisamente de mencionar. No deja de ser innovación en todos los aspectos y para todas las profesiones. Parte importante es lo que mencionabas, una consulta médica cibernética, ¿no? Si bien es un hecho nuevo, pero si bien también es ahorita necesario, es el cómo poder cobrar, porque también, digo, el doctor va a decir, me llama, no, pero pues quiero cobrar, si no, no genero ingresos, ¿no? Entonces es que busquen esos escenarios innovativos de cómo poder ejercer la profesión con tecnología. Y quedamos a sus órdenes. Ok, muy bien. Bueno, quiero comentarles también que las preguntas las hacemos solamente por el icono de preguntas y respuestas. Me han hecho muchas por por el chat y en el chat no lo veo para preguntas y respuestas. Ese mensaje lo dimos al final, al principio. Entonces, quienes seguramente me lo hacen por este rubro no entraron al inicio. Yo les voy a pedir que esas preguntas que quedaron pendientes me las hagan a atención.mlc@gmail.com y yo se las reenvío a Carolina o ya los
contacto para que con mucho gusto Carolina está en completa disposición de poder evacuar todas las consultas para los profesionales de la salud. Hoy quiero reiterar además que todos nuestros invitados lo hacen de una manera completamente altruista, sin cobrar un solo peso, lo hacen con la finalidad de aportar a este país. Y porque sabemos que hoy en día la mejor manera de aportar nuestro granito de arena es apoyando a los profesionales de la salud que hoy tanto lo necesitan, más que nunca. Y se hace de una manera completamente altruista, estos consejos, asesoría, y bueno, ya en otro caso de ya un tema profesional, bueno, ya es independiente. Pero este tema, por supuesto que lo hacemos con mucho gusto y Carolina con mucho gusto está para ayudarles. Y bueno, nosotros también con mucho gusto. Les pido que me ayuden a hacer esas preguntas a atención.mlc@gmail.com. Nosotros, a raíz de este tema que nos está dando Carolina, estamos completamente también con la disponibilidad de apoyarlos con esos contratos de servicios de fecha cierta que hablaba Carolina. Con mucho gusto, también se los vamos a generar como un apoyo para la comunidad médica, el Medical Legal Center. También, por favor, se los pueden solicitar a atención.mlc@gmail.com. Para mí es un gusto, como siempre, que hayamos tenido, que Carolina hubiera aceptado estar con nosotros. También un gusto que se conecten, como siempre, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Les recuerdo que esta plática quedó grabada y que pueden volverla a ver las veces que requieran o compartir con algún profesional de la salud, y está disponible en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 también, ya en el YouTube de Medical Legal Center, entran a YouTube Medical Legal Center, se suscriben y entonces estarán todas nuestras pláticas completamente disponibles para todos ustedes. El día de mañana cerramos la semana con Bernardo García Camino. Él es investigador a tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos hablará de cuidados paliativos, una propuesta. La próxima semana tenemos a Luis García Peña de Cámara Industrial de Monterrey, nos hablará de emprendurismo. Tenemos a Andrés Farías Benavides, Marketing Digital, un mundo de oportunidades para la comunidad médica en Latinoamérica. No se pierdan esa plática. El jueves tenemos Psicoinón, Geriátrico, Mortalidad Hospitalaria, por el doctor Juan Carlos García Cruz. Y el viernes, ¿qué es el bienestar animal? Me han preguntado mucho médicos que me dicen, oye, Abraham, ¿qué pasa? Nos preguntan los pacientes que si mi mascota se puede infectar o nos puede contagiar. Bueno, pues tenemos a alguien experto en mascotas el próximo de mañana en 8. Carolina, muchas gracias. Muy agradecido por tu participación. Médicos profesionales de la salud, nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana, como siempre, a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.